De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Antonio Ciriaco Cruz. Giovanni decía en la bloque, finalizando el bloque anterior, que yo digo que los programas sociales no deben ser eternos. Yo creo que esa es una realidad. Y yo percibo que el Estado se siente orgulloso cada día cuando dice que ingresaron 5.000, 4.000, pero nunca nos dicen cuántos dominicanos salieron de los planes sociales porque lograron capacitarse, conseguir un empleo digno que le permita, en vez de recibir, aportar al Estado. Yo creo que el desafío del programa social es ese, no otro. Y no es que yo no crea, yo creo en los programas sociales, pero programas virtuosos, no en un círculo vicioso como el que tiene República Dominicana. Mira, yo creo que hay un elemento interesante en tu cuestionamiento con respecto a esa perpetuidad que uno siente de los programas sociales. Y yo lo que pienso, Junior y Giovanni, es lo siguiente. Yo creo que el Estado, donde ha habido un proceso de falencia, es en mejorar de manera permanente los servicios públicos. Esa es la clave. ¿Por qué tú generalmente mantienes programas sociales? Bueno, porque tú tienes mucha dificultad, no sé, en la salud. No son buenos los servicios. Eso en cierta manera te aleja un tanto a esos grupos que generalmente necesitan de buenos servicios, porque al final cuando tú va mejorando el nivel de vida de la gente por diferentes razones, los servicios tienen que ser universales. Oye bien, universales. Entonces, en ese sentido, es un elemento que yo creo que ha fallado el Estado Dominicano. En otro es en el tema de la evaluación y monitoreo de los mismos programas sociales. Que hay un elemento, obviamente, que es también de carácter político. Eso hay una presión política en los gobiernos que llegan, y entonces todo eso mediatiza todo el tema de la entrega de fondos. Pero yo creo que llegará un momento en que necesariamente los recursos no son finitos, no son infinitos, son finitos. Entonces tú tienes que comenzar a recortar, tienes que comenzar a evaluar, tienes que hacer cuestionamientos. Tú no puedes mantener un nivel, por ejemplo, de servicios sociales que todo el tiempo sean el 10% del PIB. Entonces, espérate, se supone que esta economía ha crecido lo suficiente y ha generado una riqueza importante. Entonces, claro, vamos a partir de ahí a comenzar a hacer los correctivos del lugar. Pero claramente que, como tú dices, yo creo que también ha habido una falla en el tema de el monitoreo, la evaluación de esas políticas públicas básicamente sociales. Johnny, tú sabes que el doctor Ciriaco ha insistido mucho en el tema del Estado. Yo creo que en eso tenemos una coincidencia histórica de cómo debiera comportarse el Estado. Sin embargo, yo no tengo, no soy optimista, doctor, en que se produzca a mediano plazo un reenfoque de ese Estado y el que necesitamos. Porque cada día escucho a los políticos que es necesario ingresar una visión empresarial para administrar la cosa pública, perdiendo de vista que una cosa es usted gerentear una empresa privada que tiene como único fin conseguir lucro para su accionista. Si no, no tiene otra razón de ser. A usted gerenciar un Estado que tiene que preocuparse por el bienestar colectivo. Mira, tú sabes que cuando tú analizas, por ejemplo, el comportamiento de los estados en diferentes países, por ejemplo, yo creo que lo que hay que llegar es a políticas públicas mínimamente en actividades que son, vamos a decir, que sean de consenso. Mira por qué te digo esto. Por ejemplo, cuando tú mencionabas todo el tema de la visión empresarial que puede haber. Por ejemplo, en Estados Unidos gobernó el presidente Donald Trump. Estados Unidos, un país, ¿verdad?, que se vende como la primera democracia
Donald Trump y antes la primera economía. Claro, la primera economía. Cambió todo, puso a ese país patas para arriba. Y que algunas veces uno decía, pero ellos nos decían a nosotros que somos un país bananero. Sin embargo, allí, esa visión pragmática del empresario la llevó al Estado. Claro, habían instituciones ahí sólidas que básicamente no cambiaron, ¿verdad? Y eso mantiene como cierta estabilidad. Tú vas a España, por ejemplo, y la política del PSOE, una política totalmente distinta a la política del Partido Popular. Un país, una visión muy conservadora, otra una visión, vamos a decir, más cercana, más liberal. Más liberal, pero también tienen incidencia en el tratamiento que se le da al Estado. Yo lo que digo, y aquí va a pasar igual. Aquí, por ejemplo, el gobierno actual puede tener una visión más pro empresa o pro mercado que pro Estado. Quizás diferente al gobierno anterior, más pro Estado a pro empresa. Pero tú sabes que lo importante que yo creo que debe de mantenerse es de mantener un Estado transparente y que los niveles de corrupción sean mínimos en el Estado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, los fondos públicos tú tienes que cuidarlo. Pero tú vas a encontrar que vendrán otro gobierno y a lo mejor no tendrán esa visión pro mercado ni pro empresa como la actual, lo más probable, vendrán con otra visión y quizá el Estado podrá jugar un papel más importante en los procesos, ¿verdad? De cara al, vamos a decir, a sus acciones frente a la sociedad dominicana. Entonces yo creo, en ese sentido, que nosotros debemos de fortalecer las instituciones que sirvan como un mecanismo de contención cuando se puedan alterar situaciones que verdaderamente puedan afectar el bien público y los recursos públicos en ese sentido. Por ejemplo, las cámaras de cuentas, yo pienso que hay que fortalecerlas. Yo soy de esa visión. Y no es un juicio político, ¿eh? No estoy en desacuerdo, porque a eso le quedan 2 años. Yo creo que es una cámara, hay profesionales importantes, y lo que hay que tratar de ver cómo tú puedes concluir con ese grupo de la mejor manera posible. Porque no podemos nosotros, una institución, por poner un ejemplo, puse el tema de la Cámara de Cuentas. Pero es importante que lo ponga. ¿Por qué? Porque es una institución... Puede ser la Contraloría también. Sí, puede ser la Contraloría, pero yo digo, estamos hablando de una institución que es prácticamente... Casi igual que el Estado. No. Casi igual que el Estado. Nacieron juntas prácticamente. Tiene que examinar, así lo dice su función, examinar las cuentas generales y particulares del Estado dominicano. Es el contralor externo, es el auditor externo de los procesos del Estado dominicano. Entonces, eso hay que controlarlo, eso hay que fortalecerlo. En la medida en que las sociedades generalmente establecen veedores fuertes con respecto a las acciones que puede tener el Estado dominicano o una justicia fuerte, en esa medida, olvídate, mira, que son 2 instituciones que le van a dar estabilidad al Estado como Estado. Y si el problema de la Cámara de Cuentas no es la Cámara de Cuentas, sino el modelo político que tenemos en la República Dominicana. Porque fíjese usted, ahí hemos cambiado. ¿Cuántas cámaras de cuentas hemos cambiado? Cada 4 años hay cambio. Pero por eso es que hay que evitar. A veces repiten. Pero por eso es que hay que evitar. Claro, por eso entonces, mismo. Aquí hay que dar una revisión muy seria porque culpamos, no, eso es parte del malestar de fondo del sistema político nuestro. Claro. Que se aferran a que las instituciones sean al servicio y semejanza de quien gobierna o quien gobernó anteriormente. No sé, si un país no puede, vamos a cambiar 10 cámaras de cuentas, porque cada 4 años hay, y vamos a estar en la misma situación. Pero tú crees que eso es una buena señal, que estemos cambiando una cámara de cuentas. Pero claro que no. Entonces eso significa que la labor que tenemos nosotros que hacer es fortalecer para darle estabilidad a un órgano que es un poder público, que es un poder especial, porque así está en la Constitución Dominicana. Aquí hay
son poderes especiales. Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional. Esos son realmente la Junta Central Electoral, organismos que tienen obviamente especiales y que son de una forma u otra un papel importante y que muchos son parte de los controles externos que tiene el Estado Dominicano. Entonces nosotros no podemos estar sencillamente eligiendo Cámara de Cuentas y por cualquier situación entonces un juicio político, que yo creo que es un exceso en muchos casos, porque es un juicio político que implica que una persona a lo mejor que no ha cometido, dime tú, ¿ha habido alguna situación de corrupción ahí? No, que yo sepa no. Entonces, si tú le pones un juicio político que es un exceso, tú le estás sencillamente tronchándole un futuro a un grupo de y entonces personas. Que, según la ley impide Siriaco que por 10 años ejerzan funciones públicas. Claro. Ya tú lo estás... Digo, una visión muy particular que yo tengo en ese sentido. Yo lo que creo es que debe haber un ente, buscar un espacio de entendimiento y que esa Cámara pueda culminar en los próximos 2 años. En términos económicos, Siriaco, ¿cómo va el país? Recientemente en estos días vi que la deuda externa se ha ampliado mucho. ¿Cómo vamos a nivel de las cuentas, lo que recibe el país y lo que gasta? Mira, siempre el tema de la deuda es un tema que genera. Cuando tú analizas, por ejemplo, la ejecución del presupuesto de enero al 16 de junio, que está colgada en la página web de la Dirección General de Presupuesto, nosotros le estamos dedicando el 49% de, oye bien, de intereses más comisiones de la deuda. Ese monto es un 49% de los ingresos que el Estado recibe. Pero solo intereses más comisiones, no hay amortización de capital. No, eso es servicio de la deuda. Ponle las dos cosas. Las 3 cosas entonces. Sí, servicio de la deuda, intereses, perfecto, comisiones. Y amortización. El 49% de los ingresos que recibe. Es decir, que por cada 100 pesos, 49 pesos se dedican al servicio de la deuda. Entonces, eso es una restricción que tienen, no este gobierno, los demás gobiernos. Y tienen otro elemento que es un reto importante. El gobierno, quizás por las políticas públicas, monetarias, de ataque a la inflación, la economía se ralentizó y creció entre enero y abril 1.2. Oye bien, mira cuál es el reto. El gobierno estima un crecimiento para este año de 4.2. Yo creo que eso es demasiado en este contexto, porque mira lo que ocurre, Junior y Giovanni. Si tú proyectas el crecimiento de mayo y el crecimiento de junio, oye bien, y se lo suma al crecimiento de los primeros 4 meses, te está diciendo que en promedio la economía de enero a junio va a crecer 1.3 solamente. Y para tú alcanzar el crecimiento del 4.2, tiene que crecer en los próximos 6 meses 7.2%. Imposible. Que es imposible. Algo. No. Entonces yo lo que creo, evidentemente, que el gobierno va a hacer correcciones con respecto al pronóstico, va a ser un pronóstico más realista. Y yo creo que si esta economía crece entre 3 y 3.5, va a hacer un crecimiento en el contexto que se está desarrollando el mundo. Las economías están creciendo menos, China está creciendo menos, la Unión Europea va a crecer menos, Estados Unidos va a crecer menos, y América Latina en su conjunto va a tener un crecimiento promedio entre 1 y 2%. Si nosotros crecemos un 3, 3.5, estamos aceptablemente creciendo bien en un contexto donde prácticamente el mundo está creciendo menos. Doctor, habló del esfuerzo que ha hecho el Estado a través del gobierno para controlar un poco la inflación. Sin embargo, uno observa que parecería que el efecto de esas iniciativas no han tenido los resultados deseados. Hoy día vemos que los principales productos de primera necesidad siguen esencialmente altos.
como si estuviéramos todavía en el pico de la pandemia o en el pico del conflicto Rusia, Ucrania y demás hierbas aromáticas que influyen en ese conflicto, o como si los combustibles estuvieran por encima de los $100. Y digo, ¿qué está pasando, doctor, con esto? Le hacía referencia de algo que vi en un programa español. Mira, tú sabes que nosotros escribimos un artículo hace unas semanas, siempre escribimos, y decíamos en ese artículo que los precios cuando suben rápido, pero cuando bajan, bajan lentos. ¿Por qué? Eso ocurre y está ocurriendo en la República Dominicana. Todos nos damos cuenta cuando vamos al supermercado, vamos, ¿verdad?, a comprar cualquier tipo a la ferretería. Miren, generalmente los mercados en la República Dominicana, eso cambia en función de los contextos, son mercados que tienen sus niveles de concentración. Y tienen sus niveles de concentración, por ejemplo... Eso es monopólico, la concentración. Oligopolio, generalmente. Un plátano, usted va a Barahona, a la finca, y usted lo compra ahora mismo en $3 a finca. Y cuando va al supermercado, usted lo compra ahora a $18 y $19. Pero ese mismo plátano tuvo a $25. ¿Qué significa eso? Que hay una diferencia muy grande entre el precio de finca y el precio del consumidor final. Hay toda una cadena de intermediación. Hasta que nosotros no disminuyamos esa cadena de intermediación, alguien se está quedando con todo el grueso, generalmente, y al final le transfiere eso al consumidor. ¿Y es verdad que el Estado no debe intervenir en eso? El Estado sí debe intervenir, pero lo tiene que hacer siempre con esa inteligencia. Por eso que los estados tienen que tener todo vamos a decir, un cuerpo de técnicos que sean de los mejores. El Estado tiene que pagar bien. Por ejemplo, yo siempre he dicho que aquí un programa importante que se debió haber seguido fue el programa, por ejemplo, de la construcción de Mercas Santo Domingo, exacto, Merca Santiago, Merca La Vega, Merca Higüey. ¿Sabe por qué? Porque esos son mecanismos donde el productor va y concentra la producción y se vende más barato. Pero si no hay esos mecanismos, entonces la producción se atomiza y hay muchos pequeños canales. Ahí van entonces los intermediarios, porque los precios en el mercado no es que son tan baratos, vamos a decirlo. No, pero cuando hay cuando hay más, la masificación, claro. Eso, como decimos en economía, genera economía de escala y entonces los precios tienden a bajar. Fíjate que aquí se ha dado en determinados aspectos y áreas y bienes, se da competencia, que la gente algunas veces siente que los precios bajan, porque de repente un supermercado te pone una oferta y entonces eso llama la atención y eso corre de boca en boca y entonces el otro supermercado se da cuenta y tiene que hacer lo mismo. Y al final esos son elementos que se dan. Aquí se critica mucho el negocio, por ejemplo, de los chinos, de los asiáticos. ¿Por qué se critica mucho eso? Yo prefiero vender mucho, aunque sea bajo precio. Y dicen que mira, que están... y hay una cantidad de situaciones que les digan a esos grupos. Pero al final hay un tema de competencia, hay un tema de que te venden más barato que otros grupos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, no es verdad, como dicen, pero son personas que se han dedicado, van a China, buscan cosas baratas y la venden barata, o por lo menos más barata que otros, y eso disminuye. Yo creo que aquí hay mercados que están concentrados. Tú te vas al mercado de los combustibles, que es el mercado donde se manejan más recursos en la República Dominicana. La gente no se imagina. Y ve a ver ¿cuáles son las empresas que intervienen ahí? No son 200 empresas. No son 200. Son como 18 empresas o menos. Y de esas 18 hay concentradas. Entonces eso genera ganancias extraordinarias en ese sector. Y ahí las barreras de entrada
para tú entrar ahí no es cualquier cosa. Para entrar a ese mercado, ¿no? Entonces... Privilegiado. Es privilegiado. Sí. Y ahí debe intervenir el Estado. Por eso es que el Estado debe jugar un rol del bien común. Si el Estado juega otro rol, entonces evidentemente es un problema que va a estar presente, venga un gobierno y venga otro y venga otro. Y eso es lo que ocurre, Junior y Giovanni. Muchas veces no se dan esos niveles, obviamente, de transparencia, de regulación. Y generalmente cuando hay situaciones como la que ocurrió, de disrupciones en los precios, de que los fletes se incrementaron, de que se incrementaron los precios de las materias primas, de que se incrementó el precio del petróleo, y cuando esos precios tienden a bajar, no se transfieren al consumidor final, se quedan arriba y se quedan mucho tiempo, porque al final lo que eso está generando son ganancias extraordinarias. ¿Y quién tiene que intervenir ahí? ¿Yo? No, el Estado dominicano. El Estado tiene sus entes reguladores. Entonces eso es un elemento importante que hay que tomarlo en consideración. Y sobre todo que las estadísticas están ahí. Si una empresa que está impuesta a sacar 20, 30 furgones de aduana, claro, y te pagaba tantos millones y eso se redujo a la mitad, se supone que esos precios, esos productos tienen que salir a un precio menor. Aquí las instituciones cada vez más hay muchas instituciones que han mejorado su nivel de información y transparencia. Eso hay que decirlo, ¿eh? Tú vas ahora mismo, yo por ejemplo que soy muy usuarios de esas instituciones, y cualquier información, por ejemplo, sobre el comercio exterior, Aduana te tiene un informe bien hecho. Y tú puedes ver ahí. Si tú quieres informaciones sobre el tema tributario, la DGI tiene informaciones bien detalladas. Entonces, ya el coste del flete, eso ha bajado muchísimo. Ha bajado mucho. Entonces, tú no me puedes decir a mí que ese precio está alto porque el flete está alto, cuando es una información que está ahí en aduana. Algo está ocurriendo en la estructura del mercado de tal producto que está haciendo que ese producto no baje a la velocidad que tenga que bajar. ¿En la estructura del mercado o puede ser en el órgano regulador? En las dos cosas. Pero el órgano regulador tiene que ver la estructura del mercado. Claro. Porque el órgano regulador se hace de la vista gorda, pero el problema está en la estructura del mercado. Y cuando hablamos de estructura del mercado, estamos hablando de empresas que intervienen, que compran y venden. A eso que nos referimos nosotros. Antonio, recientemente el Banco de Reserva abrió una sucursal en España y vimos recientemente que va a abrir otra en los Estados Unidos, en algunos de los estados donde hay más dominicanos. ¿En qué beneficia esto a los dominicanos que están radicados en los Estados Unidos? ¿O en qué beneficia esto al país? Que mira, eso es muy importante. Eso es muy importante. Mira por qué. Cuando el dominicano que está en Estados Unidos, que viene de Estados Unidos, viene el 85% de las remesas. Entonces, en ese proceso de tú colocar remesas a tus familiares, te cobran una comisión. Y una comisión que es alta. Oye bien, muy alta. Entonces, el hecho de que una entidad pública como el Banco de Reserva se instale allí, puede disminuir costos de transacción para el dominicano que le envía remesas a sus familiares. Y eso, en cierta manera, le permite a aquellos que reciben remesas recibir más recursos. Las remesas, señores, ya sobrepasaron la cantidad de dólares que entran al país por turismo. Estamos hablando de un país que va a recibir este año posiblemente 9,000 millones. Solamente de remesa, sin ningún tipo de contraprestación. Porque ¿qué tú le das a un dominicano? Pero están regateando en estos días. Eso es increíble. $10. No, regateándole el hecho. $10 de entrada. El hecho de esa gracia navideña. Pero eso es increíble. Yo decía, pero señores,
Pero contribuyen más que lo que se le va a dar. Pero tú sabes la contribución que le hacen los dominicanos y las dominicanas. Debe ser 2 veces al año, me están planteando. Oye, y lo que es, y el impacto que eso tiene en la economía. No. Eso, entonces, yo creo que el hecho de que un banco dominicano, de la magnitud del Banco de Reserva, esté allí, donde están los dominicanos concentrados, eso tiene una repercusión positiva. Eso ayuda al banco, evidentemente, lo hace un banco muy cercano, con más poder, y además también, sí, eso puede contribuir a una disminución en el coste, básicamente, de las comisiones que se cobran por... y el aumento del ahorro. Claro, todo eso implica, eso es un ganar-ganar. Entonces, y además una captación directa de divisas. Juan Antonio, gracias de verdad por esta interesante conversación a ustedes con nuestro público. Sí. Y que siempre ellos están dispuestos a escucharnos. Gracias a ustedes por la invitación. Señores, conversamos con el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.